y certezas inconmovibles. La fe se define como la certeza y la convicción. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Vamos a ver hoy quizá una de estas tres convicciones y certezas inconmovibles. Significa que sobre el fundamento de Jesucristo como nuestro fundamento, como la piedra escogida, puesta por Dios, de cimiento estable, que permanece por los siglos. Hay por lo menos tres pilares, que son estas tres convicciones, estas tres certezas, que deben ser inconmovibles, firmes en nuestra vida. Yo quiero que si usted está de acuerdo con ellas, las repita conmigo. Porque Dios es amor. Su voluntad siempre es lo mejor. Esa es la primera convicción y primera certeza que debe estar en su corazón, arraigada firmemente, inconmovible. ¿Cuál es? Porque Dios es amor. Su voluntad siempre es lo mejor. ¿Están listos los que toman nota? La segunda certeza y convicción que no debe dejarse mover de su corazón, dice, porque Dios todo lo sabe. ¿Usted está de acuerdo o no? Porque Dios todo lo sabe, su dirección siempre es correcta. Porque Dios todo lo sabe, su dirección siempre es correcta. Entonces ya van dos convicciones y certezas que debe usted permitir que se arraiguen firmemente en su corazón. Porque con el corazón se cree. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la tercera, si usted está de acuerdo, diga conmigo, porque Dios todo lo puede. Él me capacita para que yo haga su voluntad. Porque Dios todo lo puede. Él puede capacitarme. Él me capacita para que yo haga su voluntad. Entonces la número uno es porque Dios es amor, su voluntad siempre es lo mejor. Ayer hemos celebrado el Día de Amor y de Amistad, ¿sí? Ayer se celebró. Pues aunque es algo comercial, sin embargo, el sentido real de un día como ese lo debemos nosotros realmente disfrutar, porque el amor es de Dios y la amistad de Jesús, porque Jesús nos dijo, ya no llamo siervos sino amigos. Y Dios es amor. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es amor? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Había una canción de niños cuando yo comencé la vida cristiana y cantábamos ese corito que decía, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 1, versículo 4, primera de Juan, no, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, Dios es amor, su voluntad, porque Él es amor, su voluntad siempre es lo mejor. Pero, ¿quiénes pueden comprobar esto? ¿Quiénes pueden comprobar que la voluntad de Dios siempre es lo mejor? Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas. De hecho, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final, ¿cuál es? Caminos de muerte. Hay negocios que se proponen. Hay relaciones que se presentan, pero ¿quién sabe el final antes de que comience todo? Dios todo lo sabe, por eso su dirección siempre es correcta. Pero ¿para quiénes la voluntad de Dios siempre es lo mejor? Nosotros estuvimos compartiendo Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan?
limpieza a fondo, capítulo 12, versículo 2. De hecho, les queremos decir, algunos que no han venido quizá semana a semana, las enseñanzas que se dan aquí quedan en el Facebook. Gente como usted, allí los ingenieros, y también saludamos y damos al Señor un aplauso allá por los de videos, de multimedia también. Hoy no está Harold porque está manejando su carro nuevo, y cualquiera que tenga carro nuevo pues querrá darse su rodadita. Harold y Jorli recibieron su carro nuevo en esta semana, pero agradecemos que ellos han hecho posible que las enseñanzas que damos aquí los domingos queden ahí grabadas en la Facebook, gente como usted. Y vimos un tema acerca de que limpieza a fondo, basado en Romanos 12:2, donde dice la Escritura, ese fue un pasaje devocional que leímos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pudiéramos decir? Que es algo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué pudiéramos decir? Es lo mejor, ¿sí o no? Algo bueno, agradable y perfecto es lo mejor. Por eso, porque Dios es amor, su voluntad para con nosotros siempre es lo mejor. Pero ¿quiénes lo comprobarán? ¿Quiénes lo han estado comprobando? Aquellos que no se están conformando a lo que dice el mundo, no se están conformando a lo que dice su propia opinión, su propio parecer. Aquellos que están entonces renovando su manera de pensar. Y aquí hay una ecuación matemática. ¿Cuánto les encantan las matemáticas? ¿Cuántos se apasionan por las ecuaciones? ¡Qué bien! Los demás les gusta el español. Muy bien. ¿La ecuación cuál es? Meditación más confesión igual a renovación. Meditación más confesión igual a renovación. Aquí dice, transformaos. Bueno, y la renovación nos lleva a la transformación. La renovación nos conduce a la transformación de vida. Meditar la palabra de Dios constantemente, tener en ella nuestra atención, tomar el tiempo diario. Por eso el separador que tenemos como una guía donde todos estemos en la misma página, donde todos podamos meditar, además de leer el capítulo que corresponde, 2 versículos de ese capítulo que tocan, que llegan, que como que se ajustan a las circunstancias que estamos viviendo, a la necesidad. Usted se queda allí durante el día meditando en esa porción. Tal vez la escribe, algunos hacen tarjeticas, se la ponen en el bolsillo, la ponen en algún lugar visible y están repitiendo, confesando. Meditar está conectado con confesar. ¿Dónde dice eso? Me lo inventé yo esta mañana antes de venir. Eso es lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la boca? Confesar. ¿Qué es confesar? Según su definición, confesar es decir lo mismo que otro dice. Confesar es decir, confesar la palabra, entonces es decir lo mismo que Dios dice respecto a la circunstancia de tu vida, respecto a tu matrimonio, respecto a la salud, respecto a la familia, respecto a la ciudad, respecto a la nación. Me gozaba mucho y puse ayer en el Facebook eso que salió en El Espectador, en esta visita del presidente a Corea del Sur. Allí dice, y está resaltado, que el presidente de Corea del Sur dijo que iba a tratar a Colombia,
que iban a tratar a Colombia en el mismo nivel de Estados Unidos y de Japón. En el mismo nivel. Ahora, yo me puse a pensar, ¿por qué esta gracia de Dios para nuestra nación? Y el Señor me hizo pensar, y de hecho ahí en la visita salieron varias veces ese recordatorio de que Colombia sembró vida en Corea. Más de 200 soldados colombianos murieron en la guerra para declarar la independencia de Corea. Luego, todo lo que el hombre sembrare, Dios no puede ser burlado. Hoy quizá, y en estos años, vamos a recoger la siembra de hombres, quizá familiares de algunos de ustedes, que pelearon por la libertad de Corea. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano, lo va a cosechar. Ahora, la renovación de nuestro entendimiento viene entonces a través de meditar lo que Dios ha dicho de nosotros, de lo que Dios ha dicho, pero también de declararlo, de confesarlo. Y cuando estamos haciendo ese proceso de meditar, guardando en el corazón, ¿para qué sirve meditar la palabra de Dios? Para depositarla en nuestro corazón. No es solamente memorizar la Biblia. No es suficiente memorizarla. Bueno, memorizarla. De hecho, a los padres les dimos la última enseñanza acerca de una clave por la cual muchos hombres y mujeres judíos son y han sido premios Nobel, investigadores, científicos, inventores. Cómo ellos atesoran la palabra de Dios. La Torá es lo primero que leen, es lo primero que meditan los niños, lo primero que memorizan los niños judíos, la palabra de Dios. Ese es un principio. Nosotros hoy en día necesitamos entonces meditar la palabra para confesarla, para depositarla en el corazón. ¿Y qué dijo Jesús? De lo que abunda en el corazón, hablará nuestra boca. Si solamente la tenemos en la cabeza, se nos olvida o se nos confunde en medio de las dificultades. Pero si está en el corazón, del corazón va a salir como una espada de dos filos para atacar cualquier cosa que el enemigo quiera hacer. Constantemente yo estoy meditando porque en el Nuevo Testamento aparece que Dios es poderoso para hacer tales cosas. Y una de las que Él es poderoso, dicen Judas, es para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante del Señor con gran alegría. Como pastores, ustedes no saben todas las presiones, todos los ataques del enemigo, porque dice, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Tristemente muchos pastores caen en una o en otra cosa. Una de las razones para meditar y confesar la palabra, esta palabra de Judas 24, tú eres poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de ti. ¿Por qué? Porque tu palabra dice en Hebreos 2:18, por cuanto tú padeciste siendo tentado, eres poderoso para socorrer a los que son tentados. Meditar y guardar en el corazón para que la boca tenga algo bueno que decir. ¿Por qué no tienes nada bueno que decir? Porque estás vacío en el corazón. Y estás vacío en el corazón porque no has meditado, no has tomado el tiempo para meditar la palabra. Pero eso tiene que cambiar. Dígale que está al lado suyo. Eso va a cambiar. Porque al hacer esta ecuación, meditación más confesión, viene renovación. Y entonces vendrá la comprobación. ¿Comprobación de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Es decir, es lo mejor que te puede pasar. La voluntad de Dios para tu vida. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Dirán algunos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde sé la voluntad de Dios? ¿Dónde la conozco? Les estaba citando Josué 1:8. Pero no les terminé la cita de Josué 1:8. Porque dice, nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La voluntad de Dios está escrita. La voluntad de Dios, ¿dónde la encuentra? En su palabra. La voluntad de Dios está aquí, escrita en su palabra. De hecho, hay varios versículos donde claramente dice, la voluntad de Dios es tal cosa. Yo solamente se los voy a leer por cuestión del tiempo. Pero Primera de Tesalonicenses 4:3, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es claro, explícito, que dice la voluntad de Dios es esto, vuestra santificación. Y santificación es estar apartado de un sistema del mundo, estar apartados, separados para servir a Dios, apartados, sacados fuera para servir a Dios, no para quedarnos allí como en stand-by, como en neutro. Bueno, yo ya no estoy en el mundo, yo ya no participo, yo ya no me unto, yo ya no soy amigo del mundo. Pero queda la otra parte, ¿para qué nos separa? Santidad es separación. Sin embargo, Dios no nos saca de esta tierra. Él dice, no pido que los quites del mundo, pero que los guardes de la influencia del mundo. Es decir, que los santifiques, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Somos separados en santidad, pero ¿para qué? Para hacer influencia, para hacer sal, para hacer luz, para que otros conozcan que hay otra verdad, que hay otro camino. Muchos estábamos, ¿verdad?, viviendo como vivíamos porque no sabíamos. Y muchos de sus amigos, familiares, compañeros, viven como están viviendo, como usted vivió, porque no saben, quizá muchos de ellos, que hay otra forma de vida, que hay otro camino, que es el Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Que os apartéis de fornicación. La fornicación es el pecado de relación sexual antes del matrimonio. Es claro que el Señor dice, esa es la voluntad. Ahora, en ese mismo libro de Tesalonicenses 5:18, dice expresamente, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias ¿en qué? En todo. Hoy estábamos con el equipo de alabanza en la preparación de esta mañana y comenzó la alabanza esta mañana con acción de gracias. Acción de gracias. Casi siempre que en la Biblia se encuentra la gratitud, se dice acción de gracias. Es como un esfuerzo, como que la gratitud no es inherente. ¿Se acuerdan la fábula? No sé si era de Esopo o Samaniego, del cochinito y la gallina, ¿se acuerdan? ¿Ustedes leen las fábulas? ¿Eso fue de nuestra época? ¿Hace tanto que pasó eso? Más o menos la fábula dice que cada vez que la gallina tomaba agua, alzaba su pico al cielo para dar gracias al que hizo licor tan rico. Y entonces gruñó un cerdo y le dice, ¿qué es esa ridícula mueca? El gesto, ustedes se han dado cuenta que las gallinas tienen que levantar para poder deglutir el agua. Y el cerdo le dice, ¿qué es esa ridícula mueca? Y la gallina le dice, es que la gratitud es griega para un cochino. Es decir, la gratitud no está en un cochino. Esa es una de las fábulas. Pues no está inherente en el ser humano la gratitud. Por eso es una acción, es algo que denota vencer una resistencia, es un esfuerzo dar gracias. ¿Se ha dado cuenta?
Muchas veces la gente ni siquiera da gracias así en lo normal, en un servicio, en alguna cosa, muy pocas veces da gracias. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús en alguna ocasión? ¿Cuántos? 10 leprosos sanó Jesús de la misma manera, diciéndoles vaya y muéstrensela al sacerdote. Y cuando iban entonces fueron sanados. Pero ¿cuántos regresaron para dar gracias? ¿Cuántos? De 10 que sanó, solo uno regresó. ¿Y qué era lo máximo de la etapa? ¿Cuál era? Que ese era un samaritano. Es decir, el que menos el que menos esperaba Jesús que regresara era ese. ¿Por qué? Porque culturalmente ustedes leen en el capítulo 4 de Juan, cuando la mujer samaritana, ahí dice los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí. Los judíos juzgaban a los samaritanos como gente mezclada. Habían sido judíos, pero se habían mezclado con los pueblos de Siria, otros pueblos. Entonces los juzgaban que eran como inmundos. Entonces lo máximo fue que el único que regresó era el que menos esperaba, es decir, el samaritano. Y Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Solo uno ha venido. Eso nos muestra entonces que la gratitud no está a flor de piel de cada uno de nosotros. Pero dice aquí el Señor, dad gracias a Dios en todo. Nos lleva un poco más allá. Nos habla de que no importa lo que esté sucediendo, en todo. Ahora, en Efesios también dice, dad gracias a Dios por todo. Si somos movidos en acción de gracias por las bendiciones, Dios ha añadido lo que nos ha añadido. Ahora debiéramos decir, también damos gracias a Dios por lo que no nos ha añadido. También agradecemos por lo que no nos ha dado, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y vamos a ir ahora para darnos cuenta que tenemos algunos problemas con el asunto de la voluntad de Dios en nuestra vida. Una última que aparece expresamente escrito, Primera de Pedro 2:15, donde dice, esta es la voluntad de Dios. Versículo 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Yo pensé que habían más animados. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. El hacer bien. Había un famoso dicho, no sé si aquí también, de esos refranes. A mí también me gusta estudiar los refranes. Haz el bien sin mirar a quién. Hablábamos hace unos días de ser amables para con todos, porque uno no sabe con quién trató en el camino, si esa persona realmente es una puerta que Dios va a usar. Uno no sabe si alguien que trató mal, si alguien alguna persona que tal vez no se llevó bien, sea la persona que más adelante tenga que decidir algo sobre su vida laboral o otras circunstancias. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de otros. Pero ¿qué cuando me hacen mal? ¿Qué cuando me hacen la guerra? ¿Qué cuando me persiguen? ¿Se borra esa voluntad de Dios de tu Biblia? ¿Tiene alguna letra menuda esos versículos? Dice, haced bien cuando te parezca, haced bien cuando te guste, haced
bien en todo tiempo y en todas partes. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos bien, aún a los que nos han hecho mal. Que hagamos bien, que no nos venguemos, que le dejemos lugar a Dios, porque suya es la ira. Cuando leíamos el capítulo 12 de Romanos, leíamos: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. No paguéis mal por mal, sino no seas vencido de lo malo, sino bien, vence con el bien el mal. Eso lo meditamos. Eso está escrito en Romanos 12. ¿Cuál es el resultado de hacer bien, aunque recibas mal, aunque te estén tratando mal? ¿Cuál es el resultado de hacer bien? Ahí dice: porque ascuas de fuego pondrás sobre sus cabezas. Cada vez que tú haces bien a alguien, aunque recibas mal, Dios está poniendo un target, ¿cómo se dice? Un blanco, como una diana. Esas ascuas de fuego es la convicción que Dios empieza a operar sobre la vida de aquellas personas. Ese bien que tú estás haciendo, esa respuesta con el espíritu contrario, eso estará produciendo, el Espíritu Santo estará haciendo, dándole vueltas a esa persona. Es la convicción que Dios empieza a obrar sobre esas personas, para empezar a interesarse en las cosas de Dios. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres que empezaron a responder distinto, porque conocieron que la voluntad de Dios era hacer el bien. Y Dios comenzó entonces a manifestar su poder. Porque cuando nosotros nos interponemos y hacemos mal por mal, cuando nosotros nos vengamos, tomamos venganza, entonces no le damos lugar a la obra de Dios. Dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero si nosotros hacemos bien, estamos preparando el camino para que Dios obre sobre ese jefe, sobre esa persona en autoridad, sobre ese papá, sobre cualquier persona con la que estás en una situación difícil. Dios entonces podrá entrar en acción porque le has preparado el camino, porque tú has hecho la voluntad de Dios, que es obrar bien. Hay una película que vimos ayer, una película para todos los muchachos, una película que se llama Aquila y las letras. Si llegan a verla, la vimos en Cinemax ayer con Cintia. Aquila y las letras es toda la historia en unos colegios. Pensé en los jóvenes de estos colegios, y es todo ese concurso, toda esa de deletrear palabras. Eso como que en Estados Unidos es de lo máximo en los colegios, campeonatos regionales, nacionales, palabras y palabras. Una película con tanto contenido, no tiene el tinte cristiano por ningún lado, pero los principios que están allí de hacer bien, realmente unas lecciones de vida impresionantes. Aquila y las letras. Bueno, vamos. ¿Cuáles son algunos de nuestros problemas con la voluntad de Dios? ¿Hemos tenido algunos problemas con la voluntad de Dios, sí o no? Sí. Normalmente tenemos problemas con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es uno de esos problemas? No tenemos tanto problema con creer que Dios es poderoso. Ahora cantábamos y declarábamos: es grande, mi Dios es grande, poderoso. Pero a veces nos pasa lo de aquel hombre también leproso. ¿Se acuerdan? En Marcos capítulo 1, 40 al 42, un leproso viene a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Allí que presenta esa pregunta, que aparentemente es una pregunta como correcta. ¿Qué le está diciendo? Si quieres, puedes sanarme. Está diciéndole: si es tu voluntad, puedes sanarme. Y eso pareciera correcto decirlo.
Pareciera espiritual decirlo. Y de hecho lo hemos dicho muchas veces. Señor, si es tu voluntad. Señor, si quieres. Pero sabes que muchas veces, escúcheme bien, muchas veces ese si quieres es una ofensa. Muchas veces ese si quieres es una incredulidad. ¿Y por qué digo es una ofensa? Cuando uno desconoce realmente, o cuando uno no ha creído lo que Dios dice en su palabra. Y él lo primero que declaró, lo primero que dijo allá en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, fue: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado para sanar a los quebrantados, para vendar a los heridos y a los afligidos, para publicar el año agradable del Señor. Era su misión sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Entonces muchas veces el si quieres está más en una connotación de duda o de ignorancia. Y tenemos problemas con la voluntad de Dios cuando no la conocemos. Cuando no la conocemos. Por eso, mis hermanos, es vital que usted no siga más alejado de meditar la palabra de Dios. Que usted no siga más ausente, como el testimonio de una hermana. Ya se los he dicho varias veces, pero bueno, se lo vuelvo a decir. Una hermana que pide oración en la iglesia porque se le han extraviado las gafas. Y sin gafas no puede ver. Entonces oran porque aparezcan las gafas. Y dice: llevo casi un mes que se me han desaparecido las gafas. Y llega a dar el testimonio al domingo siguiente: hermanos, testimonio, aparecieron las gafas. Estaba dentro de la Biblia. Estaban dentro de la Biblia. Significaba que, ¿qué significaba? Un mes sin leer la Biblia. Muchas veces exclamamos y decimos: si Dios quiere, vamos a ver qué pasa. Esas son expresiones no de fe, no de alabanza, sino de resignación. Resignación. Vamos a ver qué pasa. ¿Será lo que Dios quiere? A la mano de Dios. ¿Cuántos dichos tenemos que debemos ya cogerlos y decirlo: ya no más? Voy a saber lo que es la voluntad de Dios. Voy a entender lo que Dios quiere. Voy a hacer la ecuación que el pastor ha dicho. Voy a meditar y confesar para que se renueve mi manera de pensar y pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, ¿cuál otro problema tenemos con la voluntad de Dios? Tenemos el problema que tal vez creo que es uno de los principales, y es pretender que Dios lo haga de la manera que yo pienso y en el momento que yo quiero. La voluntad de Dios en respuesta a alguna oración o en respuesta a alguna promesa que hemos confesado y que hemos hablado. Tal vez uno de los problemas que hemos tenido respecto a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y porque Dios es amor, es lo mejor para nosotros, es que pretendemos que Dios responda, que Dios lo haga a la manera que yo pienso y en el momento que yo quiero. ¿Qué dice el capítulo 3 de Eclesiastés? ¿De qué habla el capítulo 3 de Eclesiastés? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y también en ese capítulo dice: Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Muchas cosas nosotros hemos
echado mano antes de tiempo. Situaciones, decisiones, relaciones. Nosotros hemos orado, pero no hemos sabido esperar y le hemos echado mano. Tal vez porque dice mejor pájaro en mano que 1000 volando. Nos hemos apresurado. Y mira, hay un ejemplo, aún lo que de la Biblia quedó escrito para nuestro consuelo, para nuestro ánimo, se ha escrito. Y el padre de la fe, ¿quién es el padre de la fe según la Biblia? Abraham. Abraham, Dios le había prometido un hijo, descendencia. Serían como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y el tiempo pasaba y pasaba y nada que llegaba. La promesa, nada que se cumplía. Y en una de sus salidas de camino, Abraham fue a Egipto. Y allá le pasaron varias cosas, pero entre ellas no está textualmente escrito, pero de allá se trajo una chica esclava llamada como Agar. Y Dios le prometió y le seguía prometiendo y se encontraba con él. Dios le volvía a recordar la promesa, pero Abraham pasaban los años, veía a su mujer, se veía a él y ya las fuerzas no daban para ningún lado. Y entonces, ¿qué ecuación surgió? Estamos hoy en el día de las ecuaciones. Deberíamos cambiar el tema en cuanto al título. ¿Qué ecuación surgió? Sabiduría humana más fuerza humana igual problema fijo. Se me ha olvidado la palabrita. Problema fijo. Sabiduría humana. ¿Cuál fue la sabiduría humana? Sara le dice, ahí está la esclava. Lléguese a él. Esa fue la sabiduría humana de Sara. Como yo no te puedo dar los hijos, entonces ahí está la esclava Agar, llégate a ella. Era una costumbre de aquel tiempo. Acuérdense de las esposas de Jacob. Y con esto quiero decir que no se ha restaurado el tiempo de los patriarcas, como algunos están predicando, de que ya llegamos a la era de los patriarcas, donde se pueden tener más de una mujer. Entonces la sabiduría de Sara se unió a la fuerza de Abraham, a lo que le quedaba de fuerza a Abraham, 100 años de edad. ¿Y qué fue el resultado? Problema fijo, un problema que todavía hoy, con toda esta situación del Medio Oriente, todavía ese problema está presente. No esperaron. No lo hicieron a la manera de Dios. No era con Agar. No era ese el tiempo ni la manera de Dios. Donde hemos tenido tal vez mayores dificultades es en querer que sea a mi manera, en mi tiempo. Y eso le pasó también a otros personajes de la Biblia. Recuerden a Saúl. Saúl fue destituido, desechado, perdió su destino porque no esperó a que llegara Samuel en una ocasión y porque en otra ocasión no obedeció la instrucción de Dios, lo que Dios le había dicho, la voluntad de Dios. Hizo Saúl a lo que él pensaba, en el tiempo que él pensaba. Ahora no podemos señalarlos mucho a ellos, porque de alguna manera también nosotros, si somos honestos, nosotros también hemos pretendido hacerlo como yo pienso y en el tiempo que yo he querido. ¿Y cuáles han sido los resultados? Problemas fijos. Muy bien, terminamos. ¿Cuál es nuestra meta respecto a la voluntad de Dios? ¿Cuál es nuestra meta? La voluntad de Dios no debe seguir siéndonos como algo gravoso, como algo complicado, como algo difícil. Lo va a hacer si tú no eres renovado en tu manera de pensar. Va a seguir siéndolo para el hombre natural,
Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Pero ¿cuál es la meta respecto de la voluntad de Dios? Es lo que dice el Salmo 40, verso 8. Salmo 40, por ahí pasamos en nuestras lecturas devocionales hace unos días. Salmo 48, ¿cuál debe ser una meta? Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero no puedes hacer algo que no conoces. Volvemos al comienzo. Necesitas conocer lo que Dios quiere, lo que Dios pide de ti. Hasta que llegue a ser el agrado de tu corazón. Quizá el momento crucial en que se definió la salvación de toda la raza humana fue allí en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo le dijo: Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él ya sabía, varias veces atrás les había dicho a sus discípulos que le era necesario padecer mucho, morir y ser resucitado. Él ya lo sabía. Pero allí en ese momento fue donde estuvo esa lucha de voluntades, ese momento crucial. Algunos han dicho, allí fue donde se definió todo. La cruz ya fue el último capítulo, el último episodio. Pero allí, cuando estaba en ese momento de agonía, para decir: Señor, si fuera posible, pasa, que no tenga que beber esta copa, si fuera posible, pero no se haga mi voluntad, sino lo que ya tú has establecido. Jesús anduvo en toda la voluntad de Dios, en toda la perfecta voluntad de Dios. Y Él es el que dice, este Salmo 48 es una referencia profética del Señor Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Así me cueste la vida, así me cueste todo. Él dijo, es el agrado de mi corazón, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Que podamos experimentar esto como una meta en nuestra vida. Que así, cueste lo que cueste, tengamos en el corazón la satisfacción de haber agradado también a Dios con nuestra obediencia, con hacer lo que Él quiere. Que tomemos como decisión de vida en este día, como una determinación. Cada predicación debe provocar algo en nosotros, si no, no ha pasado nada. Pero que esta sea una meta en nuestro camino.